Bienvenidos. Voy a hacer voz del locutor. Bueno, el ejercicio número 6 ya está en su Classroom, lo pueden abrir en este momento. Eh, la parte primera nos dice que ingresemos los datos como están en la planilla de ejemplo. ¿Mm? Voy a hacer una vista general de lo que pusimos. En total creo que son 10 pasos. ¿Ok? Bien. Voy a cambiar la cámara. Digo la cámara. Voy a cambiar la presentación. En este momento ya tengo yo lo que es los datos de la planilla, tal cual me aparecen, con pequeñas y ligeras diferencias, como por decir, los títulos de las columnas este, no están en negrita. No están en negrita y algunas otras diferencias. Ok, bueno, vamos a empezar la práctica. Por ahí nada más me faltó el título que dice datos financieros, pero en la práctica no me especifica cómo quiere que sea este título. Yo lo que voy a hacer en este momento, lo voy a seleccionar, lo voy a aumentar de tamaño, calculo que está como en un 14 o un 18, y lo voy a pintar el color azul, que le voy a dar el color de fuente azul para que me aparezca igual que en la práctica, y aparte le voy a poner negritas, y ahora sí se parece bastante bien. Aparte los títulos de las columnas, hasta total, cuota, bueno, también estos estaban en negrito, lo ponemos en negritas. ¿Qué más? Bueno, aquí no me da formato de lo más de la fuente, déjame ver. Bien, hasta ahí vamos bien. En la práctica anterior vi que tuvieron un problema. Cuando les especifican en uno de los pasos que ajuste el tamaño de la columna para que el texto se vea mejor, muchas veces vi lo siguiente. Lo que hicieron, si se veía de esta forma, así la columna, lo que hicieron fue agarrar la columna, hicieron esto. Entonces le dan demasiado espacio. Vamos a utilizar el ajuste automático de columnas. Si usted se pone sobre la columna, al momento de que se convierte el icono en una rayita con dos flechas, si usted da doble clic, la columna se ajusta automáticamente. ¿Ok? Bien, la vamos a estar utilizando más frecuentemente para dar un formato a la planilla que se vea correcto. Vamos a empezar nuestro ejercicio. Ya tenemos el paso 1, que es ingresar los datos como se mostraban en la figura. El paso 2 es nombrar la hoja actual como control financiero y posteriormente centrar los rótulos de la columna, ajustar el texto en la celda y definir relleno color amarillo con todos los bordes simples. Bueno, entonces primero control financiero, enter. Segundo, dice nombrarlo y posteriormente centrar los rótulos de las columnas, ajustar el texto en la celda y definir relleno color amarillo. Selecciono, ya ahorita ya tenía seleccionado aquí los textos y les doy centrar porque es lo que me está pidiendo. Centrar los rótulos, ajustar el texto de cada columna. Lo más rápido es hacerlo, como le decía, con el doble clic dentro de la columna. Si ve ahorita, importe cuota no se veía totalmente, se veía así. Al momento de dar doble clic, ya me lo ajusta. Perfecto. Lo siguiente dice todos los bordes. Bueno,
Voy a escoger esta aquí porque recargo e IVA solamente son cantidades de referencia. Me voy a mi botón de bordes y le pongo todos los bordes. Me dice que son bordes simples, por lo tanto no voy a poner un borde grueso. Y me dice que definir relleno color amarillo. Listo, ya hice mi color amarillo. Por lo tanto, ya realicé mi paso número 2, que es nombrar la hoja actual como control financiero, centrar los rótulos de las columnas, ajustar los textos en la celda y definir relleno color amarillo con todos los bordes simples. Pasamos a nuestro número 3, paso número 3. Insertar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe y en dos celdas vacías debajo de esta planilla agregar los siguientes textos: a sola firma y garantía. Bien, voy a insertar la columna después de la columna importe. Por lo tanto, me selecciono la columna C porque importe es la columna después de importe. Y le doy insertar. Y ya me insertó una columna. Esta columna va a llevar por rótulo o leyenda o título, va a llevar tipo de crédito. Le doy enter. Pero se me ve pequeña, entonces realizo el ajuste con un doble clic a la columna y se ajusta mi texto. Lo dice, y en dos celdas vacías debajo de esta planilla agregar los textos a sola firma y con garantía. Bien, entonces lo que voy a hacer es en dos celdas abajo, en esta primero voy a poner a sola, a sola firma y la otra es con garantía. Doy enter. Bien, luego dice rellenar la columna tipo de crédito utilizando una lista que tendrán los dos textos anteriores como valores de validación. Para llenar la columna seleccionar uno u otro criterio. Entonces significa que el tipo de crédito vamos a alternar rellenando con a sola firma o con garantía. Bien, entonces lo que voy a hacer es, aquí es a como usted lo quiere hacer. Yo voy a poner control, lo voy a pegar y lo voy a insertar al azar. Vuelvo a seleccionar y le doy bordes y amarillo para que me quede igual. Con eso ya hice mi paso número 3. Luego dice el paso número 4, dice calcular el importe cuota para cada registro de la planilla. Este importe surge de dividir el crédito solicitado más el porcentaje de recargo definido en la celda correspondiente entre el número de cuotas establecido para cada caso. Y si se fijan, me da una fórmula que dice importe cuota es igual a, entre paréntesis, importe más importe por el 10%, todo eso entre número de cuotas. Aquí voy a hacer uso de algo que son paréntesis, porque si recordamos podemos realizar operaciones lógicas utilizando paréntesis en forma matemática. Excel también lo es, hace uso de la operación lógica. En este caso lo vamos a realizar de la forma siguiente. La fórmula dice importe cuota es igual a importe más importe por el 10%. Ya sabemos que el importe es esta celda. Por lo tanto, mi fórmula va a quedar lo siguiente. Abro mi signo de igual, que siempre es para insertar fórmulas o funciones. Abro un paréntesis. Selecciono el importe, porque así me lo dice mi fórmula. Signo de igual. Pero me vuelve a decir que es la sumatoria de importe por 10%.
Abro un nuevo paréntesis. Vuelvo a seleccionar mi celda de importe por el 10%. Cierro paréntesis. Pero si yo dejo en este momento así la operación, me va a dar un error. Entonces debo dar otro paréntesis para cerrar el primer paréntesis que está aquí. Y ahora sí, inserto un signo de división y el número de cuotas, que es 2. Doy enter y me da el resultado. Entonces, para rellenar esta columna, ya conocemos nosotros que lo podemos hacer para copiar la fórmula que insertamos con nuestro cuadro de control de relleno. Ok, bien, como pueden ver, nos da muchas decimales. Entonces lo que vamos a hacer es definir a que nos lo dé a solamente 2 decimales, aunque en el paso número 4 no nos lo define, pero generalmente usamos 2 decimales. Bien, con eso cumplo mi paso número 4. El paso número 5 dice insertar una columna rotulada como IVA después de la columna importe cuota y en ella calcular para cada registro el valor del IVA sobre el importe de cuota según el porciento definido en la celda correspondiente. La celda correspondiente, les dije que estas serán celdas solamente de referencia y me dice que el IVA que voy a cobrar es el 23%. El paso 5 me dice que la columna va después de la columna de importe, por lo tanto va entre importe y tipo de crédito. Selecciono tipo de crédito, botón derecho, alterno y le doy insertar. Y me inserta una nueva columna, a la cual voy a llamar IVA en mayúsculas. Le doy enter. La fórmula que me dice es que es el importe de cuota por el 23%. Entonces, mi IVA, ingreso mi signo de igual para realizar una función o fórmula. Y como me dice que es el importe de cuota por el porcentaje, selecciono el importe de cuota y lo multiplico por el 23%, que va a ser mi IVA. Le doy enter y me lo da automáticamente. Ya sabemos que para rellenar la columna solamente necesitamos seleccionar la primera celda y usar nuestro control de relleno. Me da un resultado muy parecido a la otra operación que hicimos, por lo tanto defino que solamente me dé 2 decimales o un decimal o 2. Y con eso cumplo mi paso número 5. Paso número 6. Dice, en la columna total cuota se deberá mostrar el total, que es el importe más el IVA para cada cuota. Entonces me voy a total cuota, que es esta columna, y realizo la sumatoria del importe de cuota más el IVA. Sabemos de antemano que debemos ingresar nuestro signo de igual. Selecciono mi importe, selecciono mi importe de cuota, signo de más y mi IVA. Doy enter y me da el resultado de la fórmula que la operación me está pidiendo, que es la sumatoria de IVA más importe de cuota. Para rellenar la columna, sabemos que selecciono la celda, me voy sobre el cuadro de control de relleno y me deslizo hacia abajo. Ok, en esta ocasión sí nos ha dado un formato de 2 decimales. Con esto cumplo mi paso número 6. Me dice el paso número 7. En una nueva hoja llamada estadísticas, allí ya me está pidiendo algo. Crear una nueva hoja. Por lo tanto, creo la nueva hoja y la renombro como estadísticas. Enter. Vuelvo a mi primera hoja. Ya cumplí parte del paso 7. Dice, en una nueva hoja llamada estadísticas se debe mostrar el total a cobrar por cada crédito otorgado. Para esto se deben copiar las columnas cliente, número de cuota y total cuota. Ok, entonces vamos a seleccionar el rango de cliente. Damos
presionamos la tecla de control, seleccionamos la columna de número de cuota y total cuota. Ok. Me voy a estadísticas y lo pego. No se pasó. Copiar, estadísticas, pegar. Bien, ya tengo aquí las tres columnas que me pidió copiar, pero me dice en una columna rotulada como total a pagar, al final de esta planilla calcular el valor que corresponda a la suma de todas las cuotas por cada crédito. Entonces también me viene una fórmula que dice total a pagar es igual número de cuota por total de cuota. Bien, rotulo en esta columna como total a pagar. Total a pagar. Doy enter. Y me dice, ya realizo la fórmula. Por lo tanto, ingreso mi signo de igual. Y me dice que es el número de cuota por el total de cuota. Doy enter y me da el resultado. Sabemos que para rellenar la fórmula, la columna, perdón, es selecciono la celda y con mi control de relleno la realizo. Pero quiero, si notas, no se ha convertido igual, no hay bordes, no hay colores. Entonces la forma manual sería seleccionar la columna, rellenar a color amarillo y darle bordes. La otra forma es seleccionar una columna anterior, copiar formato y pegarlo. Esa sería una forma más automatizada. Con esto cumplo mi paso número 7. El paso número 8 dice, sin salir del libro actual, guardar el mismo con el nombre de finanzas en la carpeta. Por lo tanto, me voy a mi signo de guardar, que es un disquete, o presiono las teclas control y G. Me da esta opción, pero como lo voy a guardar en mi carpeta de ejercicios de Excel, y lo voy a guardar como finanzas. Le doy guardar. Con esto cumplo el paso número 8. Con esto cumplo el paso número 8. Luego me dice copiar las hojas control financiero y estadísticas a un nuevo libro de Excel y en este realizar los siguientes puntos. Para hacer eso, puedo dar clic presionando control, la tecla de control, le doy alterno y le puedo dar mover o copiar y le doy donde dice nuevo libro. Lo voy a repetir para que lo vean. Selecciono solamente una hoja, estoy en una celda activa, presiono la tecla de control, pongo mi cursor sobre lo que son las hojas, selecciono y selecciono estadísticas. Doy clic al botón derecho o alterno del mouse, me voy a donde dice mover o copiar y aquí me aparece por default, me aparece finanzas, el libro finanzas y me aparecen las hojas. Entonces aquí despliego el menú y le doy a nuevo libro, le doy a aceptar. Bueno, esa es una forma, pero me dice que debe haber una hoja visible. Entonces abro un nuevo archivo, hago otra vez el proceso, y como abrí un nuevo libro que se llama libro 2, le doy a aceptar.
y ya me copió. Si notan, tengo una hoja 1, tengo estadísticas, tengo control financiero en mi libro 2. Bien, el paso número 9, inciso D, dice: en la hoja control financiero, cambiar los valores de recargo a 5% e IVA a 14%. Entonces significa que estos valores van a ser al 5% y este va a ser al 14%. Por lo tanto, debo modificar mi recargo. Bien, el IVA. Sabemos que el IVA lo pusimos al 23%. Lo modificamos y lo ponemos que es al 14%. Vuelvo a seleccionarlo y vuelvo a rellenar hacia abajo mi columna. Esto me cambia mi total de cuota. El recargo está al 5%, que es el importe de cuota. Modifico mi fórmula y lo pongo al 5%. Doy enter y eso me lo cambia. Selecciono mi celda y con mi 4 de control de relleno vuelvo a rellenar la columna. Con eso cumplo lo que es el inciso A del paso 9. Luego, el inciso B del paso 9 dice: en una celda libre de la hoja de estadísticas, agregar la cotización del dólar de ese día y en un... Ok. Entonces, pongo aquí, porque aquí tengo las referencias, pongo cotización dólar. Y supongamos que la cotización del dólar al día de hoy está en 19.50. Ok. Bien, dice: en una celda libre y en una nueva columna rotulada como importe en dólares, al final de la planilla, calcular dicho importe para cada registro según el valor de cambio definido. Bien, vamos a agregar una... lo podemos hacer aquí directamente, pero como tengo aquí muy cerca mis celdas de referencia, lo que puedo hacer es recortarlas y pegarlas más más alejadamente. Le doy aquí y me dice que le ponga como importe importe US, que son dólares. No, perdón. Aquí está. Así. Importe US. Lo ajusto para que se vea mejor. Y aquí me dice que calcule el importe conforme a la cotización del día. Ingreso mi signo de igual. Selecciono mi total de cuota. Signo de división. Y lo divido entre la cotización del dólar. Le doy enter y me lo deja a 104. Selecciono mi cuadro de relleno. Lo que pasa es que cuando hacemos el cuadro de relleno me lo va a hacer con referencia a Q5, que es este. Entonces como estoy haciendo una referencia a una celda, por eso no me lo está dando. La otra forma que lo puedo hacer es seleccionarlo y poner el valor de lo que está, que es 19.5. Y así sí me va a dar rápido. Ok. Selecciono las decimales para que me dé solamente 2 decimales. Y con esto cumplo el inciso B. Dice: al final las columnas de la hoja estadística, calcular totales cuando corresponda. Entonces dice que al final de las columnas de estadísticas, que es esta hoja, cambie de hoja a la hoja estadísticas, podemos calcular los valores totales. Podemos cambiar lo que es el total de a pagar y el total de cuota. Los números de cuotas son números individuales, entonces esos no los podemos calcular.
ingreso en la celda la leyenda total y realizo la sumatoria de las celdas usando selección de rango y la autosuma. Ok, selecciono mi rango, le doy todos los bordes, perdón, y relleno amarillo. Con eso realizo el inciso C. El paso número 10 me dice guardar el libro actual con el nombre de cuentas en su carpeta. Por lo tanto, me voy a mi signo de guardar, que es el pequeño disquete, más opciones, y me voy a ejercicios y lo voy a guardar como cuentas. Cuentas. Y con eso termino mi paso número 10 y termino lo que es mi ejercicio número 6. Por último, solamente elimino la hoja número 1 y vuelvo a guardar los datos de mi archivo. Procedo a realizar el cerrado y con eso terminé mi práctica del día de hoy.